A mis 38 años, cada vez que me miraba en el espejo, había una cosa de la que me sentía especialmente orgullosa. El paso del tiempo había sido generoso conmigo. Había logrado mantenerme joven y atractiva gracias a mis rutinas de ejercicio, cuidados para la piel y un estilo de vida saludable. Siempre había creído que el esfuerzo valía la pena, y cada vez que me veía reflejada, mi confianza crecía. Javier, mi esposo, siempre me decía lo hermosa que me veía. A menudo lo repetía, pero con la rutina del trabajo y los viajes de negocios que le ocupaban más tiempo del que quisiera, a veces me olvidaba incluso de esas palabras de cariño. Por mucho que me lo dijera, sentía que las distancias entre nosotros crecían. Aquella mañana, Javier salió temprano para ir a una de sus reuniones. La casa estaba tranquila, un silencio que me encantaba. Esos momentos en los que podía concentrarme en mí misma, cuando no había interrupciones ni preocupaciones. Decidí que era el momento perfecto para consentirme un poco. Me dirigí al baño, me puse una mascarilla para la cara y me metí en la ducha. El agua caliente recorría mi piel, ayudándome a liberar la tensión acumulada durante la semana. Mientras el vapor se esparcía por el baño, intentaba despejar mi mente. Me sentía bien. El solo hecho de estar en ese pequeño espacio de tiempo para mí me llenaba de paz. Al salir de la ducha, me puse mi lencería roja, mi favorita. Siempre había creído que el rojo me hacía sentir poderosa y sensual. Mientras me secaba el cabello con la toalla, me miré en el espejo del baño. El reflejo me devolvía una imagen de una mujer que se sentía fuerte y segura. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Javier se había perdido el ver a su esposa en ese estado. A menudo me sentía tan alejada de él que esas pequeñas cosas se volvían más significativas. Pensé que tal vez sería bueno que él estuviera aquí, pero sabía que su trabajo le quitaba todo el tiempo. No pude evitar sonreír un poco al pensar en ello, pero esa sonrisa se desvaneció cuando un ruido en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era la puerta del pasillo. Samuel, el hijo de Javier, había regresado después de una larga temporada en el extranjero. No podía decir que me sintiera completamente cómoda con su presencia. La casa solía ser solo de Javier y mía, y Samuel era una presencia nueva que no había logrado encajar del todo. Había vuelto después de pasar por unos momentos complicados, y aunque me alegraba verlo mejorar, no sabía cómo tratarlo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Samuel estaba ahí, parado en el umbral del baño, claramente sorprendido al verme en lencería roja, envuelta solo en una toalla. Sus ojos evitaban los míos, buscando algo en el aire, claramente avergonzado. Clara, lo siento mucho, no quería. Su voz titubeó y pude ver cómo su rostro se ponía rojo. Yo estaba congelada, el corazón me latía rápido y no supe qué hacer en ese momento. Mi mano se alzó automáticamente para cubrirme, pero ya era tarde. Samuel ya me había visto. Sentí que el tiempo se detenía por un segundo. Samuel, ¿no sabes lo que es golpear antes de entrar? Logré decir, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba levemente. Sí, perdón. Lo siento, respondió rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. Pero lo que estaba hecho, hecho estaba. Esos pocos segundos habían alterado mi día. Todo parecía volverse confuso en mi cabeza.
Este no era el tipo de cosas que sucedían en mi vida cotidiana, o al menos no de esa manera. Permanecí allí, paralizada por un momento. Samuel no me había mirado con malicia, pero había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable, y por alguna razón, esa vulnerabilidad me estaba dejando una sensación extraña, mezcla de incomodidad y una chispa de algo que no quería identificar. Me sentía avergonzada, pero al mismo tiempo no pude evitar que mi mente comenzara a dar vueltas. Me miraba al espejo, mi lencería roja perfectamente ajustada a mi cuerpo. Mis años se notaban en las líneas de mi rostro, pero mi cuerpo, firme y tonificado por años de ejercicio, aún reflejaba juventud. Me veía atractiva, aunque me costaba aceptarlo de manera plena. Lo peor de todo era que, a pesar de mi vergüenza, mi mente no podía dejar de pensar en cómo me había visto Samuel. ¿Qué pensaba de mí? Me sentía invadida por una sensación que no entendía bien. Algo se había movido dentro de mí cuando sus ojos se encontraron con los míos, y aunque trataba de racionalizarlo, no podía dejar de sentir una inquietud interna. Samuel no era solo atractivo físicamente, también tenía esa mirada cautivadora que te hacía sentir que te veía más allá de lo superficial. Sin embargo, esas sensaciones que ahora comenzaban a emerger me confundían. Mi atracción hacia él nunca había sido más que una apreciación superficial, una simple constatación de que era un joven guapo, pero en ese momento esa atracción se mezclaba con algo más. Un deseo de entender qué pensaba realmente de mí, de saber qué estaba pasando por su mente. ¿Había notado algo en mi comportamiento? No podía dejar de pensar en esos segundos en los que me miró, como si me estuviera analizando, como si estuviera viendo algo que ni yo misma sabía que existía. Mi mente dio vueltas y más vueltas mientras me preparaba para salir del baño. Me sentía extraña, casi como si hubiera cruzado una línea invisible que no debía cruzarse. ¿Era tan fácil dejarse llevar por las emociones, por la vulnerabilidad? Sabía que todo esto era una confusión momentánea, pero algo dentro de mí no dejaba de preguntar cómo Samuel realmente me veía. No podía concentrarme en nada más. Para colmo de males, Javier regresó tarde esa noche de una reunión de trabajo. Como siempre, se mostró distante, absorto en sus propios pensamientos, hablando poco. La indiferencia de Javier, ese vacío que sentía últimamente entre nosotros, me pesaba más que nunca. Y esa misma noche, al sentarnos a cenar, me habló de una fiesta a la que me invitaba. Era una oportunidad para cambiar de aires, alejarme de los pensamientos complicados que invadían mi mente. Necesitaba ese respiro, aunque mi intuición me decía que algo dentro de mí no estaba bien. La distancia con Javier solo aumentaba. Aquel evento parecía una distracción perfecta para salir de la rutina y dejar de pensar tanto en las complicaciones de mi vida. Pero incluso con la promesa de un cambio, algo me decía que esa noche no sería como yo esperaba. El día de la fiesta me sentía extraña, como si todo estuviera sucediendo por inercia. Javier y yo habíamos estado tan distantes en las últimas semanas que algo dentro de mí me decía que esta noche podría ser diferente, que podría ser una oportunidad para reavivar lo que parecía perdido entre nosotros. Nos dirigimos al evento juntos, y aunque había planificado ponerme un vestido sencillo pero elegante, algo dentro de mí me impulsó a elegir un atuendo más llamativo. Me puse un vestido largo, de un tono oscuro,
con pequeños detalles plateados que lo hacían brillar a la luz, y decidí que sería una noche especial. Desde que llegamos al salón del hotel, todo parecía como cualquier otra fiesta de alto perfil. Un par de charlas cordiales, un par de copas de vino, sonrisas forzadas y el murmullo de conversaciones importantes que parecían ir y venir sin ningún propósito real. Pero algo dentro de mí seguía dando vueltas. Era la misma incomodidad que había sentido al mirarme al espejo esa mañana, al recordar lo que había sucedido con Samuel. A pesar de mis esfuerzos por centrarme en Javier, mis pensamientos no dejaban de volver a ese momento tan confuso. Javier, como siempre, se mostró encantador, haciendo pequeños comentarios y riendo en las conversaciones, pero no podía evitar notar lo distantes que estábamos. Cada vez que lo miraba, su atención parecía estar en otro lado. No era que no me quisiera, lo sabía, pero había algo en su comportamiento que me decía que no estaba completamente presente. Y yo tampoco lo estaba. Me encontraba distraída, sin poder dejar de pensar en Samuel. Su mirada aquella tarde me había dejado con un nudo en el estómago. A lo largo de los años había conocido su rostro, pero esa vez había algo diferente en su mirada, algo que me desconcertó. Recordaba perfectamente ese instante, cómo su sorpresa había sido seguida de una incomodidad palpable, como si ambos supiéramos que lo que había sucedido no se podía borrar fácilmente. Mi mente no dejaba de repasar esa escena una y otra vez mientras estaba en medio de la fiesta, rodeada de gente que no conocía bien y a la que realmente no quería escuchar. En un momento me encontré buscando excusas para alejarme de la multitud. Fui al baño y me miré al espejo, tratando de calmarme. Me sentía perdida. Era un lugar extraño, en medio de la elegancia de la fiesta, y yo estaba atrapada en pensamientos que no podían dejar de atormentarme. Traté de tranquilizarme, respirando profundo, y cuando me di la vuelta para salir, me encontré con Samuel en el pasillo. Al principio pensé que era una coincidencia, que simplemente se había acercado a esa área por alguna razón, pero cuando me miró, todo mi cuerpo reaccionó de inmediato. Samuel había cambiado un poco con los años, pero seguía teniendo ese atractivo que nunca desaparecía. Había algo en su mirada, una intensidad que me hizo sentir vulnerable de inmediato. No había palabras al principio, solo una pausa incómoda, un intercambio de miradas. Y entonces, sin previo aviso, Samuel dijo algo que me sorprendió aún más. No me esperaba verte aquí, Clara. Mis palabras salieron atropelladas, como si tratara de esconder algo que había estado callando desde hace tiempo. Yo tampoco esperaba encontrarte aquí, respondí, tratando de sonreír, pero sin éxito. Durante unos segundos, ambos permanecimos en silencio, como si estuviéramos esperando que el otro dijera algo, pero la tensión en el aire era palpable. Entonces, Samuel dio un paso hacia mí. No sé por qué, pero esa cercanía me hizo sentir aún más incómoda. ¿Estás bien, Clara? Parece que algo te preocupa, dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. Esas palabras, esa preocupación que no había visto en tanto tiempo, me hicieron cuestionar por un momento mi vida con Javier, la conexión que había sentido con Samuel esa tarde, aunque breve, había dejado una marca en mí. Y ahora, al verlo frente a mí,
Era como si todo lo que había sido claro y evidente en mi vida estuviera empezando a desmoronarse. Me sentía atrapada entre lo que había sido y lo que sentía en ese instante. Es solo que no sabía ni cómo seguir, no sabía cómo expresar lo que sentía sin romper completamente todo lo que había construido en los años pasados con Javier. Samuel parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Su mirada se suavizó aún más y en ese momento sentí que todo lo que había querido evitar estaba a punto de desbordarse. Clara, si quieres hablar, sabes que siempre estoy dispuesto, dijo, de una manera tan tranquila que me hizo sentir aún más confundida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? No podía quedarme allí mucho tiempo. Sentí que la conversación había ido demasiado lejos. Lo siento, Samuel. Tengo que regresar con Javier, dije rápidamente, sin esperar su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia el salón con la cabeza llena de preguntas, pero también con un peso mucho mayor sobre mis hombros. No sabía si lo que había sucedido entre nosotros en ese momento había sido solo un destello de lo que podría haber sido, pero lo que sí sabía es que me sentía más perdida que nunca. Al regresar a la fiesta, me encontré con Javier, quien estaba conversando con algunos amigos. Me saludó con una sonrisa, pero sabía que algo no estaba bien. La tarde se desmoronaba lentamente en mi interior. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo dentro de mí. Algo había cambiado y no sabía cómo volver atrás.